Amigos, sean bienvenidos a una edición más de Economía para Todos. Yo soy Steven Paredes, estudiante de la carrera de Economía de la Universidad Técnica de Machala. Me complace enormemente compartir con ustedes este segmento, Entorno Económico, un espacio repleto de exploración y comprensión en el ámbito económico. Agradecemos a la economista Lady León, docente titular de la carrera de Economía, quien hace posible que se mantenga en emisión esta serie de programas donde compartimos conocimiento y a la vez nos desarrollamos como profesionales, teniendo en cuenta que Economía para Todos es un proyecto de actividades complementarias de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales. Buenas tardes, Yulexi. Coméntanos, ¿qué temática abordaremos el día de hoy? Así es, Steven. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Es un gusto poder acompañarlos en esta ocasión con el segmento Educación Financiera. Yo soy Yulexi Paute y el día de hoy abordaremos el tema pérdida de poder adquisitivo de los ecuatorianos en los últimos años. No olviden que si les gusta el contenido, los invitamos a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales. En Facebook nos encontrarán como Economía para Todos, en Instagram como Economía para Todos FM y YouTube como Economía para Todos Urmach. Así es, sin más dilación, sigamos adelante con la presentación, Yulexi. Muy bien, pues la temática del día de hoy, como lo había mencionado, la pérdida del poder adquisitivo en los ecuatorianos durante los últimos años. Para hacer una pequeña eh, introducción al tema, en los últimos años el poder adquisitivo de los ecuatorianos ha experimentado variaciones significativas influenciadas por factores económicos y políticos, tanto a nivel nacional como internacional. La capacidad de los ciudadanos para adquirir bienes y servicios esenciales ha sido moldeada por la inflación, las políticas salariales, las fluctuaciones del mercado laboral y los cambios en el costo de vida. A medida que el país enfrentaba desafíos como la desaceleración económica global, la caída de los precios del petróleo y las medidas de austeridad implementadas por el gobierno, el poder adquisitivo de la población ha mostrado una tendencia a la disminución, afectando la calidad de vida de muchos ecuatorianos. Este contexto económico ha llevado a una reevaluación de las estrategias económicas y sociales con el objetivo de mejorar el bienestar y la estabilidad financiera de las familias en Ecuador. En esta presentación, pues, hablaremos de algunos indicadores en el cual nos ayudará a determinar lo que es el poder adquisitivo dentro de los ecuatorianos. Tenemos así un análisis sobre el salario básico, el valor de la moneda, entre otros. Comencemos con el concepto de qué es el poder adquisitivo. Pues el poder adquisitivo no es más que también conocido como poder de compra o capacidad de compra, representa la cantidad de bienes o servicios que se pueden adquirir con una suma determinada de dinero en un contexto de precios específicos. De aquí tenemos unos puntos claves para determinar el poder adquisitivo. Cuantas más necesidades pueda cubrir un individuo con sus recursos, mayor será su poder adquisitivo. Otro punto es que el valor de la moneda y la situación económica son claves para entender el poder adquisitivo. Y como último punto, tenemos que un aumento en la inflación sin un incremento proporcional de ingresos reduce el poder adquisitivo. Un ejemplo de esto es que, pues, hagamos de cuenta que yo tengo $100 a la disposición. Mi poder adquisitivo vendría a ser la cantidad de cosas que yo podría comprar. Si yo adquiero eh, unas compras mayores, vendría a ser mi poder adquisitivo más alto. Si yo compro menos, sería mi poder adquisitivo bajo. Esto debido al precio.
de los cuales estén las cosas que yo llegara a adquirir. Así, el poder adquisitivo cambia según el dinero que se tiene y los precios de los productos y servicios en el mercado, como lo expliqué. Es importante tener en cuenta la idea básica que hay tras esta definición. Tendremos mayor poder adquisitivo cuantas más necesidades podamos cubrir con una determinada cantidad de dinero. Para ello, debemos definir la situación en que nos encontramos o, en otras palabras, el valor de la moneda con la que estemos comprando. De lo antes dicho, pues podemos observar que la medición del poder adquisitivo es una buena herramienta a la hora de establecer comparaciones entre sujetos de diferentes países o de distintos periodos de tiempo. A través de esta comparación es posible distinguir el nivel económico de individuos del pasado y del presente, o de otros individuos que comparten el mismo tiempo, pero en diferentes países con sus correspondientes monedas. Siguiendo con la presentación, tenemos lo que es la inflación en el Ecuador. Aquí tenemos una gráfica en donde vemos los porcentajes desde los años 1999 hasta 2022. Iniciando en el 2000, en el año 2000 presentamos un porcentaje muy alto histórico de inflación, esto debido a que pues en el año 1999 pues hubo una crisis. Sumado a esto, a la adopción del dólar como moneda oficial en el Ecuador. Desde el año 2001 hasta el año 2006 presenta una baja en los porcentajes de inflación. 2007 con 2,30%, seguido 2012 con un 5,10%, 2015 con un 4%, 2018, en el año 2018 presentamos un porcentaje negativo, lo cual representa una deflación en la economía ecuatoriana. Y también en el año 2020, pues también presenta un porcentaje negativo de menos 0,93%, esto debido a la pandemia de COVID-19 a nivel mundial. Y en el año 2022 tenemos que cerró con un 3,5 de porcentaje en inflación. Siguiendo con la diapositiva. Ahora hablemos sobre la canasta básica en el Ecuador. Para calcular el estado de la inflación, es necesario tomar en cuenta el costo de la canasta básica familiar, que es el conjunto de elementos básicos para el bienestar de las familias. El ingreso de las familias de forma mensual dentro de un hogar conformado por 4 miembros en enero de 2024 es de $858. De ellos, solo contabilizado las remuneraciones nominales, en donde no se incluyen fondos de reserva. Ahora, ¿por qué hablo sobre los ingresos de las familias? Pues a inicios del año 2024, la canasta básica familiar costó $789,57, lo cual se determina que cubre un 108% de los ingresos familiares. Esto indica que en promedio las familias tienen un margen muy ajustado entre sus ingresos y los costos necesarios para cubrir las necesidades básicas. La información del IPC, del Índice de Precios al Consumidor, es crucial para entender la capacidad de compra de los hogares y la presión económica que enfrentan. Bueno, pues tenemos en la presentación lo que es la evolución de lo que es, ¿puedes regresar un momento, por favor? Del costo de la canasta básica familiar, comenzando en 1999 con 213,78. Tenemos en el 2009 con 522,59. Para en el 2021 con 715,31 y actualmente con $789, lo cual ha ido incrementando a lo largo de los años. Ahora pasemos con el tema de lo que es
salario básico en el Ecuador? Pues en Ecuador, el Ecuador es uno de los países de la región que incrementó el salario mínimo en $10, llegando a 460 al mes en 2024. Para la fijación del valor del salario básico se consideró la inflación proyectada para este año, que es de 2,07%, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Con el aumento, Ecuador se posiciona como uno de los países latinoamericanos con el salario básico más elevado. Sin embargo, en Ecuador, la jornada laboral legal por la que se obtiene por lo menos el salario básico es de 40 horas a la semana. Se trata de uno de los países con menos horas de trabajo de la región. El porcentaje de incremento del salario básico unificado respecto del año 2023 es de 2,22% y será aplicable también para la fijación de los salarios mínimos sectoriales. Ahora, si vemos en la imagen lo que es la evolución de lo que es el salario básico, ha ido incrementando con el paso de los años. En el año 2000, $57, en el 2007, $200, tenemos en el 2014 340, para el 2020, 2021 $400 y con el actual gobierno $460. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablemos sobre el valor del dólar en los años 1913-2019. La inflación a medio plazo actúa como un impuesto sobre nuestros ahorros, al erosionar poco a poco nuestro poder adquisitivo. El valor del dólar tiene que ver más que todo con el circulante del dólar, la emisión del dólar y lo que tiene que ver con la inflación. Estas pequeñas dosis de inflación tienen un efecto devastador sobre nuestros ahorros a medio plazo en caso de no estar estos invertidos en activos que puedan al menos conseguir igualar las tasas de inflación. Como observamos en el siguiente gráfico, desde la creación de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos en 1913, el dólar se ha devaluado más de un 95%. O lo que es lo mismo, hoy en día necesitaríamos más de $25 para poder adquirir la misma cesta de la compra que nos permitía adquirir con $1 en 1903. Tan solo desde el comienzo de este siglo, en los últimos 19 años, el dólar se ha devaluado más de un 50%. Bueno, ahora sí te doy paso, Steven. Así es, como venía mencionando Yulexi, el dólar, por su naturaleza de dinero fiduciario, tiene la característica de perder capacidad de compra con el tiempo, puesto que no existe nada que ancle su valor, como sucedía hasta antes de que el presidente Richard Nixon ordenara ponerle fin al patrón oro, y aún así, en el periodo que estuvo vigente, este patrón, cada vez que se descubrían nuevos yacimientos y se explotaba más de este metal precioso, la oferta de oro aumentaba. De esta forma, permitía a los países aumentar su masa monetaria. También a esto debemos sumarle que no existía una paridad exacta, puesto que el total de oro de las reservas de un país no se podía verificar que coincidiera con la cantidad que se debería corresponder en dólares, puesto a la complejidad que representa cuantificar exactamente la cantidad de oro en una reserva federal. Ahora veamos qué es el índice Big Mac. Bueno, tenemos que es una forma fácil y práctica de entender cómo van perdiendo poder adquisitivo las personas a través de la comparación del precio de una hamburguesa Big Mac en diferentes países. Se elige este producto porque es casi idéntico en todo el mundo, con ingredientes locales, ya que es elaborada por la cadena de comida rápida McDonald's, una de las más grandes del mundo.
la cual tiene presencia en prácticamente todo el mundo, obviamente con sus debidas excepciones. Entonces tenemos que esta Big Mac refleja los costos de producción, al igual que los salarios y los ingredientes empleados en cada región. Y al hacer esta comparativa entre los valores de una hamburguesa Big Mac, podemos constatar que si una hamburguesa es mucho más cara en un país que en otro, devela cuánto pueden comprar los consumidores locales con su dinero. Por ejemplo, si una Big Mac es mucho más cara en un país, puede significar que el costo de vida es más alto o que los salarios son más bajos en términos reales, al igual que la tasa de inflación, porque si el precio sube mucho, es una señal que los precios en general están aumentando y también puede ayudar a evaluar la salud económica de un país, porque si los precios de la hamburguesa son muy volátiles entre un periodo y otro, puede ser un indicativo de inestabilidad económica. Revisando los valores de la hamburguesa Big Mac entre los distintos países de Latinoamérica para el año 2023, podemos encontrar que Uruguay encabeza la lista con un valor de $5,42. Esto debido a que la moneda uruguaya está sobrevaluada en relación al dólar, lo cual quiere decir que, comparando con el dólar, el peso uruguayo tiene un valor más alto del que debería tener, según los precios internacionales, mientras que en segundo y cuarto lugar tenemos a Venezuela y Argentina, dos países que comparten la característica de poseer los niveles más altos de inflación en la región en los últimos años. Seguida de la nación argentina se encuentra nuestro país, Ecuador, con una diferencia de apenas 9 centavos, situándonos como uno de los países donde el costo de vida es más elevado respecto a este indicador, lo cual se refleja con el índice y también nos lleva a reflexionar de cómo cada vez más las personas pierden poder adquisitivo, porque si McDonald's, con la capacidad operativa que tiene y los avances tecnológicos que constantemente implementa, no logra mantener en equilibrio el precio de este producto, ahora no nos imaginemos qué pasa en el resto de medianas y pequeñas empresas. Por eso es que vemos cómo los productos cada vez más suben de precio y a la vez la calidad y la cantidad de dichos productos suele disminuir, tal como ocurre con los snacks. Por ejemplo, si hace 5 años comprábamos unas papas fritas de 50 centavos y recibíamos 60 gramos de producto, ahora por el mismo precio solo recibimos unos 40 gramos. Esto es un ejemplo. En otro caso, que es el de los refrescos y las bebidas gaseosas, que si antes comprábamos 1 litro en $1, ahora seguimos pagando lo mismo, ese dólar, pero en el envase ya no viene 1 litro, vienen 900 mililitros, 950 aproximadamente. En la siguiente diapositiva podemos encontrar el indicador de la paridad de poder adquisitivo, o PPA, siendo esta una forma de comparar el valor de las monedas de diferentes países de una manera más justa, tratando de responder a una pregunta: ¿cuánto cuesta comprar el mismo producto en diferentes lugares? Ahora imaginemos que queremos viajar entre países y deseamos comprar un café. Si el café cuesta $3 en Estados Unidos, pero cuesta 30 pesos en México, la paridad de poder adquisitivo ayuda a entender si esos 30 pesos en México tienen el mismo valor que los $3 en Estados Unidos. Por lo tanto, si después de convertir estas divisas el café es más caro en un país que en otro, eso nos dice que una de las monedas está sobrevaluada o subvaluada. Ahora, cuando ajustamos el PIB per cápita por PPA, estamos haciendo un ajuste para tener en cuenta las diferencias en el costo de vida y los precios de los bienes y servicios entre países, como podemos denotar en la siguiente diapositiva. Así que el PIB per cápita, cuando se ajusta por PPA, mide el poder adquisitivo real de las personas. No solo nos dice cuánto se produce en promedio por habitante, sino también cuánto valor tienen esos ingresos en términos reales de lo que se puede comprar localmente. Para el caso de Ecuador, partiendo desde el año 2015 con un valor de $11,908, se ha venido dilapidando en estos últimos años el poder adquisitivo.
entre los cuales nos llama la atención que en 2020 hubo una disminución de aproximadamente $1,000 respecto al año anterior, 2019. Esto es previsible debido a la emergencia sanitaria que golpeó duramente las economías a nivel global, cuyos efectos tienen repercusión en los años posteriores, 2021, 2022, como un efecto de recuperación tras una crisis, donde se sigue manifestando una considerable diferencia si comparamos con los años prepandemia, siendo los niveles a los cuales posiblemente no volvamos a ver porque el poder adquisitivo cada vez disminuye más. Por eso, el sentido de realización personal que vemos a través de comprar una casa, un carro o de poder sostener económicamente una familia se vuelve más complejo. Entonces, podemos reflexionar del por qué si los salarios aumentan, cada vez podemos comprar menos cosas. En la siguiente diapositiva podemos visualizar las principales economías de Latinoamérica a través del PIB ajustado por la paridad de poder adquisitivo, en el cual es un ranking. Esto no quiere decir precisamente que los países que se mantengan en el mismo puesto o logren ascender posiciones hayan incrementado el poder adquisitivo de las personas, siendo así que tenemos a Brasil, México y Argentina que se han logrado mantener en los primeros puestos desde 1980 hasta la actualidad. No obstante, Venezuela pasó de ser el país que ocupaba la cuarta posición en 1980 a ubicarse en el fondo de la lista en 2024, siendo esta una clara evidencia de cómo el populismo infestado en las instituciones públicas de la nación bolivariana han repercutido en liquidar el poder adquisitivo de sus habitantes y aquello se ha traducido en que los venezolanos tengan que emigrar a otros países en búsqueda de una mejor calidad de vida. Por otro lado, Ecuador se ha logrado mantener en la lista, lo cual tampoco es precisamente bueno, porque solamente estamos en este ranking por encima de Venezuela y Guatemala, siendo estos dos países que precisamente no tengan las mejores economías de la región. Y ahora finalmente podemos llegar a las conclusiones que, mucho más allá de conclusiones, es poder reflexionar acerca de cómo el poder adquisitivo de las personas disminuye más y más con el tiempo, lo cual se explica a través de cómo el dinero cada vez compra menos y cómo la inflación es perjudicial para los ciudadanos porque a pesar de que se puedan incrementar los salarios, simplemente el dinero que el común de las personas ahorra sigue sin generar intereses que puedan socavar el aumento de la inflación, teniendo como motivo principal que el dinero fiat simplemente no tiene un límite de emisión, mientras la máquina de imprimir billetes sea manejada por políticos populistas. O si no, veamos lo que ha pasado con los bolívares venezolanos, los pesos argentinos, y hace bastantes años en nuestro país, en los últimos años del Sucre, cuando teníamos una inflación exorbitante, como pudimos ver en las gráficas. Entonces, mientras se siga creyendo en políticos demagogos y populistas a quienes las personas depositan el control de la economía, el poder adquisitivo cada vez más irá en detrimento, lo cual evidencia que existe una solución y esa es la autoeducación, buscar conocimiento para ser conscientes de la importancia de encontrar activos que logren revalorizarse con el tiempo, para así poder hacerle frente a la inflación y no perder tanto el poder adquisitivo. Muy bien, Steven. Recordarles a nuestros seguidores comentar, dar like y compartir para que llegue a más personas y ser cada día una comunidad más grande. Somos economía para todos. Somos carrera de economía. Somos Udmach. Bien, Yulexi, hemos tenido una buena apertura por parte de nuestra audiencia. Hemos tenido comentarios bastante satisfactorios, pero por cuestiones de tiempo no les podemos leer a todos. Pero agradecemos a nuestra comunidad y a la gente que se integra a este proyecto de economía para todos por su atención. Muchas gracias.
Y así hemos llegado al final del programa de hoy. Agradecemos nuevamente a nuestra audiencia por eh, permitirnos emitir cada semana un programa más. Los invitamos a que nos acompañen en la siguiente semana en un nuevo programa donde nuestros compañeros de la carrera de economía, junto con invitados, se expondrán temas de interés general. Una muy buena tarde a todos.